Sí están aquí, ¿verdad? ¿Ya están más que listos? ¿O todavía? Hay que echarse un poco de agua. ¿Quién se está durmiendo? Yo mis perdones que subí a darle de comer a mis perritos y hace frío. Ah, pues es para que hubiera despertado, ¿no? ¿O cómo? No, El porque frío. con el frío me da más sueño. Uy, pues muy mal porque ya viene el invierno. Para hibernar, sí, para dormir, Ah, sí, pero pues resulta que usted no es un oso. podría hacerlo. Bueno, pues usted decida porque en enero nos vemos en ESIME y estas horas, uy, vamos por la segunda clase ya del día. Equipo de la Revolución Industrial ya están presentando. ¿O qué pasa? Se estoy esperando. Ya habíamos pasado nuestra. ¿Revolución Industrial? Ya, Sí, maestra, los primeros tres temas ya pasamos. A ver, déjame checar porque no puede ser posible. Ah, ya me acordé, ustedes tienen un tema menos. Sí, es cierto. Segunda Revolución Industrial, por favor. Ya los encontré. sí, maestra, permítame. Ahorita le comparto mi pantalla. Ujú. Ok. Se lo voy a poner, maestra. ¿Me avisa, por favor, si se escucha el audio? Sí, claro. Gracias. Ay, La segunda revolución Sí se escucha. industrial gracias. comienza en la segunda mitad del siglo XIX. Ay, permítame tantito. A partir de la década de 1870 y continúa hasta mediados del siglo Es que XX. anclaste tu imagen, pero donde apareces tú, no la pantalla que estás compartiendo. Ah, ok, entonces, ¿cómo le hago? Dice cambiar contenido compartido arriba. A ver, ahí. Permítame. A ver, ¿ya lo ven ahí los demás? ¿Ven la pantalla principal? ¿Ven a la presentación? Yo sí veo la Ok, presentación. Sí, sí, se ve ya la se ve. presentación. Ya no le muevas más, nada, más dale play. Se habla de una segunda parte, dado que este proceso industrial, económico y social se expandió de manera acelerada por diversos países y conllevó a múltiples cambios a nivel mundial. Fueron realizados importantes avances científicos como la teoría de Darwin y diversos avances médicos. Los estudios e investigaciones científicas se comenzaron a aplicar en las industrias. Se aplicó la producción en serie como Ya no escuchamos, compañerito. Hay una parte, nada más quedamos en la producción en serie, pero de ahí en fuera ¿Perdón? ya no escuchamos. Sí, permítame. A ver. Sí, escuché desde dónde se quedaron. Permítame Sí, tantito. gracias. se aplicó la producción en serie como sistema de trabajo. Surgieron importantes avances en el área automotriz y de las comunicaciones. Se comenzaron a utilizar nuevas fuentes de energía a partir de la electricidad, el gas y los derivados del petróleo, así como el uso de recursos y aleaciones como el acero, el carbón o el aluminio. Por ende, surgieron nuevos modelos económicos y una expansión de mercados. Mucho se habla del gran crecimiento de la tecnología imaginaria en cuanto a aportes de la vida cotidiana y cómo han sido de utilidad
pero en este caso hablaremos sobre los impactos ambientales y sociales que tuvo la segunda revolución industrial. Como consecuencia de la segunda revolución industrial, la calidad y la capacidad del ambiente se tornó un poco más débil cada vez debido al crecimiento tan acelerado de la industria. Esto trajo consigo contaminación de suelos, agua y atmósfera, asimismo como una disminución considerable en los recursos de la tierra. A su vez, la industrialización tuvo consecuencias sociales como disminución de trabajo artesanal y un aumento considerable de la producción manufacturada, así también como la explotación laboral infantil, la concentración en el desarrollo de tecnologías y la explotación de bienes de la tierra y combustibles fósiles. La principal consecuencia de la industrialización fue la sustitución de una sociedad estamental por una sociedad de clases en la cual el estatus se determinaba por la posesión de bienes materiales, es decir, había una burguesía y un proletariado. A partir de ese momento se llegasen a desempeñar en el proceso de productividad. Ahora hablaremos de los personajes y sus aportaciones. Empecemos hablando del procedimiento de Bessemer, que fue el primer proceso de fabricación químico que sirvió para la creación en serie de acero fundido, en lingotes de buena calidad y con poco costo, a partir de la radio. Este procedimiento fue llamado así en su honor. El convertidor de Bessemer consiste en una cubeta donde se vierte el hierro fundido, junto con el resto de minerales, para conseguir un acero con las características deseadas. Cuando esta mezcla fundida se encuentra dentro de la cubeta, se inyecta por su base un chorro de aire de alta presión. El proceso ahora es una gran cantidad de combustible que antes era necesario para mantener fundido el hierro. Ahora continuamos con los hermanos Wright, que comenzaron a trabajar en la idea de construir aviones en 1899. Finalmente tuvieron éxito en volar el primer avión el 17 de diciembre de 1903. Fue un día histórico, debido a que muchos que intentaron hacer un aeroplano anteriormente habían fallado. Continuamos con la invención del teléfono, que en octubre de 1874, Alexander Graham empezó a creer en la posibilidad de un telégrafo múltiple. Rudolf Christian Diesel fue un ingeniero alemán y francés, inventor del carburante diésel y del motor de combustión de alto rendimiento, que lleva su nombre, el motor diésel. ¿Cómo afectó la segunda revolución industrial en México? La revolución industrial en México fue el proceso de cambio de la economía tradicional, agraria y minera, otra que incorporó a la industria y a la mecanización. México, como el resto de América Latina, llegó muy tarde a la revolución industrial, que en Inglaterra comenzó en 1760, durante la colonia, y después de la independencia, solo se explotaban y exportaban minerales y algunos productos agrícolas. Las condiciones políticas y económicas, junto con la ideología mercantilista de los monarcas españoles, no permitieron el inicio más temprano del proceso de industrialización. Este proceso provocó una onda de transformación en la sociedad de México. Se produjo el éxodo del campo a la ciudad. Se incorporó a la mujer a la industria y se modernizó la infraestructura del país, entre otros cambios. Otra parte del video se extendía como 1 minuto y medio más, pero cuando lo exporté a formato de video desde mi teléfono, se cortó y no pude recuperar esa parte. Pues muy mal, porque faltó la conclusión del trabajo, ¿no? Es decir, Sí, acuérdense que mencionábamos que debía tener la introducción, el desarrollo y la conclusión. sí, de hecho concluía con Ujú. cómo afectó parcialmente a la revolución industrial en México, pero le digo que no pude recuperar esa parte. Bueno, esto le queda de experiencia al equipo de que hay que hacerlo con más tiempo para que puedan, si hay ese problema, lo puedan solucionar. Sí, está ¿Cuáles bien. fueron las referencias? ¿A dónde hicieron su investigación? No aparece esta información aquí. Ay, sí, es ¿Cuáles fueron cierto. las referencias consultadas? Obtuvimos un PDF. Bueno, de hecho mi compañera Paola me lo había mandado, no sé si esté conectada. Bueno, pero yo no quiero el PDF, yo quiero las referencias. Es decir, ahí debieron estar incluidas o espero que estén en el guión que subieron, las referencias
consultadas, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta al resto del grupo? ¿A sus compañeros? Dejemos de compartir Leo, porfis. Gracias. Sí, Miss. ¿Preguntas a su compañero? ¿No? ¿A los compañeros? Ok. Oye, Leo, todos trabajaron igual, ¿verdad? Paola y Zacarías. Sí, maestra, nos repartimos la información, la creación del diálogo y nos fuimos apoyando también en la Ok. creación del video y los audios. Gracias, Leo. Nada más esa Pues, pregunta. maestra. Bien, yo supongo que no tienen preguntas, ¿verdad? Entonces el día lunes que tenemos examen, pues, ¿cuál problema, no? Ninguno. Perfecto. Sigamos. Revolución 3 y 4. Por favor, adelante. Revolución industrial. No sé si ya lo veo, maestra. Sí, ya se ve. Ok. Hola, en este video veremos la historia y algunas características de la tercera y cuarta revolución industrial. Somos el equipo 8 y estamos conformados por Gamboa Ramírez Carlos Daniel, Morales Murillo Jesús Eduardo y su servidor Serrano Romero Edgar Yael. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre la tercera revolución industrial. La tercera revolución industrial, o mejor conocida como la revolución científica-tecnológica, inicia en el año de 1970, en Estados Unidos, Japón y algunos países europeos. Esto se debe a las nuevas formas de comunicación que se convierten en el medio de organización y gestión que las civilizaciones más complejas han hecho posible mediante las nuevas fuentes de energía. La conjunción de la tecnología de comunicaciones de Internet y las energías renovables están dando lugar a la tercera revolución industrial. Igualmente, la revolución viene caracterizada básicamente por 5 pilares. Número 1. El cambio de las energías renovables. Número 2. La conversión de edificios en plantas de energía. Número 3. El hidrógeno, las baterías recargables y otras tecnologías como almacenamiento de energía. Número 4. Tecnología Smart Grid o de red de distribución de energía eléctrica inteligente. Y por último, número 5. Transportes basados en electricidad o algunos de combustión, híbridos enchufables, utilizando como energía de propulsión la electricidad renovable. Como ya hemos mencionado, ahora la infraestructura de éxito son las redes y las telecomunicaciones, así como los sistemas de transportación masiva. La tecnología ahora enfocada a la microelectrónica, de la informática y administración del conocimiento, y el crecimiento de empresas de servicio. A diferencia de las dos primeras revoluciones, ahora el mercado natural está altamente especializado y segmentado, ya que se considera al individuo como el foco de atención. Lo interesante de esta tercera revolución es el papel que ahora juega la pequeña y mediana empresa como un elemento indispensable para que todos los sistemas funcionen. Es decir, es imprescindible que las empresas grandes, pequeñas y medianas coexistan para el éxito de todas estas y sus colaboradores. La cuarta revolución industrial. Se le considera un mundo más inteligente y más conectado que se está construyendo a nuestro alrededor en este preciso momento. Comenzó a principios de este siglo y tuvo como base la revolución digital. Está caracterizada por un Internet mucho más móvil y mundial, por sensores más pequeños y más potentes y por inteligencia artificial y aprendizaje automático. La diferencia a la tercera revolución es que esta anterior utilizaba electrónica y uso de las tecnologías de información. Ahora, la cuarta revolución se basa en lo digital. Toda revolución industrial está impulsada con innovaciones, las cuales generalmente se manifiestan con nuevas tecnologías. Cosas conectadas e inteligentes nos ayudan a desarrollar autos autónomos, asistentes virtuales y mejoran el diagnóstico de imágenes de salud. Así,
De este modo, transforman el mundo físico, digital y biológico. Ahora hablaremos de los efectos e impactos de la cuarta revolución industrial. El primero de ellos es el aumento de la productividad. Las tecnologías han aumentado nuestra capacidad productiva y han mejorado la distribución de nuestro tiempo. De llevarse correctamente, la cuarta revolución industrial puede entregarnos ciudades con fuentes de energía renovables e incluso protección ambiental. Por supuesto, así como hay grandes beneficios, también hay algunos riesgos. Una de las consecuencias de la revolución digital es que estamos produciendo datos de manera exponencial. Todos estos datos son alimentados para inteligencia artificial y cuanto mayor sea el volumen de datos, mejores las predicciones. Asimismo, los cambios de poder originados por el uso de sistemas que combinan humano-tecnología pueden originar desigualdad en cuanto a quien se beneficia de esta tecnología, inseguridad y retos relacionados a identidad, privacidad y comunidad. En conclusión, la cuarta revolución industrial se logra tras haberse conseguido en las anteriores revoluciones los sistemas mecanizados, la división del trabajo, la producción en serie o la incorporación de electrónica a los procesos de la producción. En esta nueva revolución que estamos viviendo ahora mismo, la digitalización basada en las nuevas tecnologías es lo más esencial. Con eso concluimos y muchas gracias por su atención. Hola a todos, sean bienvenidos. Ajá. ¿Qué más? ¿Tan poquito de la tercera y cuarta revolución industrial? Abran sus cámaras del equipo. ¿Quién es equipo? A ver. Sin referencias también, su trabajo. Están en el documento, profesor. Ok, las tengo que verificar. ¿Qué pasó? ¿Por qué tan poca información, tan escueta? ¿Cuál es la diferencia entre la tercera y cuarta revolución industrial? La tercera empieza en 1900, en el año 60, 70, y la cuarta es reciente, 2014. Ajá, ¿y por qué cuando inicia una y cuando inicia la otra? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Y no nada más es al equipo, él le pregunta a todos los, a todo el grupo, porque se supone que ustedes pusieron atención a lo que dijeron sus compañeros, ¿no? El uso de la tecnología era diferente, más digital, No te escuchamos muy bien para nada, Ángel. Te pido un favor, porque no escribes mejor, ¿vale? Yo te leo ahorita. ¿Los demás? Claro. Ajá. Ujú. ¿Qué es la digitalización? A ver, explíquenmelo. Compañero Edgar, Yael, ¿qué es Sí, maestra. digitalización? Pues básicamente, digitalización es agarrar todo con, por ejemplo, ciertos procesos que ocupa, bueno, en un ejemplo, un carro, ciertos procesos que ocupa el conducir, o algunos procesos como el encender el aire acondicionado, hacerlo más óptimo. Como por ejemplo, ya en vez de yo agarrar y prender no sé, el aire, yo decirle esta inteligencia artificial, decirle, prende el aire y ya esto se va a prender. Eso es como la transición. O sea, ya no solamente es teclear o agarrar, sino simplemente mejorar en esos aspectos. Por eso se le llama que se hacen las IA. Oye, ¿y entonces qué es automatización? Es como, es un poco antes precisamente de la digitalización, porque la automatización
es hacer un conjunto de procesos para ya nada más hacerlo en uno solo. Es como le explico. La automatización es, ¿qué hace para prender el aire acondicionado de un carro? Ah, pues necesita un regulador, un generador para que esté ventilando aire. Exactamente, pero que tenemos que prender el motor, tenemos que hacer esto. Ah, ¿qué es lo más fácil con la automatización? Generamos todos esos procesos en uno solo, que sería que prender, o sea, nada más pulsar un botón o girar una perilla. Y eso no es lo mismo que digitalización, según lo que tú me dijiste. Damos la oportunidad a Gamboa porque ahorita creo que él te va a ayudar, yo creo. Gracias, Yael. Sí. Para complementar lo que dijo Edgar, mi compañero de equipo, la digitalización es los procesos analógicos que él menciona, convertirlos a digitales. Y la automatización es hacer esos procesos sin la menor ayuda del ser humano. Ok, entonces, ¿qué es automatización otra vez, por favor, Carlos? Es hacer los procesos que eran analógicos ahora digitales sin ayuda del ser humano. Bueno, sin la menor ayuda posible. Eso es automatización, ¿no? ¿Y qué es digitalización entonces? Convertir los procesos analógicos a digitales. ¿Cómo convierto un proceso analógico a digital? ¿Cuál es la diferencia entre lo analógico y lo digital? ¿Qué significan esas palabras? Analógico, según entiendo, es como con más interacción del ser humano, de la persona. Por ejemplo, es el ejemplo que daba Edgar, de interactuar con los instrumentos, con botones o lo que sea. Y digitalización pues ya es con la orden del ser humano o con programación, todo ese tipo de cosas. Ya no tienes que estar tú ahí interactuando con la máquina o con el proceso. Mira, cuando tú me dices eso de la interacción, voy, Edwin, a mí me surge la duda, ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes vieron, les dejé que vieran una película, ¿verdad? ¿Se acuerdan? La de Charles Chaplin, la de Tiempos Modernos, ¿no? Y entonces el joven, el musculoso, ¿qué hace? Mueve una palanca, ¿no? Entonces hay una interacción ahí, ¿no? Mueve distintos dispositivos que se encuentran en el lugar en el que está trabajando, ¿no? Y se atribuye que estas primeras máquinas, pues, formaron parte de lo que se llama, son la primera y la segunda revolución industrial, ¿no? Y la interacción entre ellas. Entonces, cuando ustedes me hablan de tercera y cuarta, pues me lo explican como si estuviéramos hablando de la segunda revolución industrial, ¿no? No me establecen realmente cuáles son las diferencias. Me dicen, ah, pues surgió la electrónica. Sí, ¿qué es la electrónica? Ustedes están estudiando comunicaciones y electrónica y yo nunca vi que hablaran de la electrónica en esa presentación. ¿Qué es la electrónica? ¿Cuál es la diferencia con la electricidad? ¿Cuáles son las características de las comunicaciones electrónicas? Nada de eso me dijeron. Adelante, Edwin. Uh-huh. Uh-huh. Ok. Ya aquí viene un concepto que sus compañeros jamás tocaron, ¿eh? ¿Ustedes me hablaron algo acerca de esto? De los servicios que están almacenados en las redes, o en la nube, como le llaman, los servicios de esa naturaleza. No, me hablaron como si, pues es lo mismo, ¿no? O sea, lo electrónico, lo analógico y lo digital. Vean cómo los conceptos, si nosotros podemos tener una idea, ¿no? Es que me parece que es esto, ¿sí? Pero eso es muy distinto a conocer de qué se trata, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Por ahí en la última partecita que pusieron, hablaba sobre, me parece que decía algo así como el uso de las tecnologías, ¿no? De las tecnologías y las comunicaciones y todo. ¿A qué se refieren con eso?
La tecnología la hemos usado de diferente manera a lo largo de la existencia del ser humano. Si nosotros investigamos tecnologías, vamos a encontrar que hay una primera subdivisión que es la tecnología primitiva, ¿no? Y hablamos del martillo, hablamos de la roca que se pega con nosotros. Y eso es tecnología. Y el uso se le da. ¿Cuál es la diferencia entre esa tecnología y lo que hacemos hoy? Por ejemplo, dice el compañero Ángel, la digitalización es una manera más eficiente y más precisa de almacenar información y en mayor cantidad que en lo analógico. ¿Ok? En eso encontramos una diferencia que tiene que ver con el almacenamiento, ¿no? Es decir, lo que antes yo almacenaba en una condición de cierta magnitud, ahora pues no tiene límites. ¿Y eso para qué me sirve? ¿No? Es como decir que, por ejemplo, pues ahorita tenemos la fortuna de que a pesar de que no podemos movernos tan fácilmente en un aspecto físico, pues estamos trabajando en línea, ¿no? Eso podríamos decir que forma parte de este cambio de la cuarta revolución industrial. Yo les pregunto, ¿qué pasa con la forma en que investigan, no? Cuando a mí me tocó investigar, cuando yo era de su edad, hace casi 20 años, ¿qué ocurría con eso? Uno tenía que ir a la biblioteca y tenías que copiar la información o sacarle, si bien te iba una copia, ¿no? Si te lo permitían. Hoy ustedes ingresan a la red y ¿cuánta información obtienen? Muchísimo más que lo que podemos Mucho. encontrar en la biblioteca. Ok, muchísimo más. Sí, pues de hecho, Pero en su como dices, mayoría con la digitalización tenemos pues un alcance, para mi parecer, ilimitado a la información. Ok, un alcance ilimitado. Ahora, ¿cómo lo convierten en conocimiento? Yo les estoy preguntando porque, por ejemplo, ustedes tenían que investigar un tema que se supone por ingenieros les tendría que apasionar, ¿no? Las tecnologías, hablar de revoluciones industriales es hablar de tecnología y de avance ingenieril. ¿Cuántas páginas visitaron? ¿Verificaron que la información fuera pertinente y confiable? ¿Cuánto leyeron realmente para la presentación? ¿O solo lo primero que encontraron en la página X fue lo que hicieron? Edwin, por favor. Ujú. Todo. Ujú. Ok. Oye, Edwin, y una pregunta. ¿Y esta falta de capacidad de filtrar esa información es de manera natural? O sea, es decir, ¿realmente los seres humanos no podríamos acceder a esa información o analizarla? ¿O es a causa de algún elemento social que no estamos haciendo esto? Ujú, ujú, ok. Ok, muy bien. Y su compañero Edwin les acaba de dar el otro punto que no anotaron en su presentación de tercera y cuarta revolución industrial. Los avances de la red cuando estamos hablando de la estática y de la dinámica, ¿no? De cuando se publicaba bajo ciertos parámetros y ahora que se publica. Nunca me mencionaron nada sobre esto, ¿no? Es más, creo que por ahí surgió la palabra de en línea, pero no hablaron de Internet, no hablaron de las diferencias o las diferentes etapas de Internet que incluyen esto que acaba de decirle su compañero, ¿no? El cambio entre la información que consumíamos las primeras décadas de la red y la información que consumimos ahora. ¿Qué pasó ahí, equipo?
Nada, no pasó nada. Eduardo, a ver, más bien pasado de lista. Pues, pues yo creo que no, sí nos faltó información, investigar. Les faltó investigar, eso es obvio, Carlos. Gracias por reconocerlo. Les faltó investigar, o sea, Eso es evidente. exacto. Llegamos al punto de, es fácil, ¿no? No hay problema, está en la red. Ahorita lo hago en un 2x3, pero resulta que si hay algo que no han hecho las revoluciones industriales es cambiarnos la capacidad cognitiva, ¿sí? Se han creado autómatas, claro. Se crean robots que manejan información y la manejan mucho mejor que nosotros en muchos niveles, ¿sí? La inteligencia artificial ha abierto grandes puertas para el análisis y trabajo en diferentes ámbitos de estudio, ¿sí? Desde la medicina hasta los factores económicos. Pero resulta que al menos todavía de manera comercial o accesible, todavía no tenemos aquello que nos podamos insertar aquí en la mente y nos haga recordar las cosas que tenemos que recordar. Eso se sigue siendo la antigüita, ¿eh? Eso se llama lectura, escritura, análisis, comprensión, síntesis. Son habilidades básicas de todo ser humano, ¿sí? Y que los ha traído hasta aquí, a ustedes como futuros ingenieros, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Pues es que yo creo que no hay más que hacer. O sea, leer, qué aburrido, ¿no? Yo no quiero leer. Yo vine aquí a aprender a ser ingeniero. Y si nos remontamos al objeto de estudio de la ingeniería, si nos remontamos a lo que significa la ingeniería, como lo presentaron sus compañeros la sesión pasada, ser ingeniero va más allá de conocer matemáticas y de conocer física, ¿sí? Va más allá de conocer la disciplina de estudio a la que corresponde mi área. También implica la lectura de lo social y de lo económico para comprender los grandes problemas y los grandes desafíos en la ingeniería. Porque si me voy a comparar, por ejemplo, si vamos a imaginar que podamos crear, como hoy en día se encuentran los autómatas, por ejemplo, para hacer cirugías de gran precisión, ¿no? Ustedes saben que existen los brazos robóticos que ya están empezando, que ya empiezan a generar cirugías en masa, por así decirlo, con una precisión tremenda, ¿sí? De hecho, en México, en el siglo XXI, ya se tiene algunos de estos aparatejos de alta precisión que las personas ingresan al quirófano, pero ya no es un médico quien los va a operar, sino que es un autómata, alguien que va, un aparato diseñado para la operación precisa, ¿no? Si nos vamos a ese nivel, no nos podemos comparar en el sentido del manejo de números o de datos, porque esas máquinas obviamente que manejan datos más precisos que nosotros. Pero lo que sí nosotros tenemos como capacidad única es esa capacidad de relación, creación e innovación que no poseen los autómatas. Pero esa capacidad no se desarrolla si no aprendemos a leer el mundo. Y cuando yo digo a leer el mundo, es si no aprendemos a filtrar información, a llegar a diferentes procesos del proceso de conocimiento. ¿Qué les está pasando? Ustedes tienen cámaras apagadas, la mayoría. Yo les apuesto que no todos tienen problemas de internet para tener encendida su cámara. Pero me acabo de levantar, estoy tomándome el cafecito, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro. Tengo el cel aquí porque, ay, qué flojera. Aquí estoy jugándole. Mientras está la maestra hablando, mi compañera aquí, yo le estoy moviendo. ¿Qué ocurre? Eso se llama atención dividida. Entre más actividades hagan ustedes, menos atención ponen en las cosas. Eso les resta profundidad en el conocimiento. Pueden estar sentados, dicen, tenía un profesor que decía, horas nalga, ¿no? Tengo horas nalga porque tengo tantas horas de estar sentado, pero ¿qué produzco en realidad? ¿Qué es lo que pasa acá? Nada, porque si yo no pongo ese análisis, esa atención en los datos que me llegan, no soy capaz de cuestionar. Y si yo no soy capaz de cuestionar, no estoy aprendiendo. ¿Saben cómo me doy cuenta que no están aprendiendo, que están en otro rollo? Cuando les pregunto, ¿qué dudas tienen? Ninguna. ¿Por qué? Porque no están escuchando. Quizás están oyendo, pero no están escuchando. Es decir, no tienen nada que decir al respecto.
¿sí? Y estoy hablando de un tema, estamos hablando de un tema que se supone, eh, ok, Salazar, ahorita hablamos de secretario de selección de información. Estamos hablando de un tema que se supone que les interesa, porque ustedes están estudiando ingeniería en comunicaciones y electrónica, ¿no? Vaya, tercera y cuarta revolución industrial son prácticamente electrónica, ¿sí? Estamos hablando de sistemas, información, la automatización de los procesos, ¿no? No les estoy hablando, es más, por eso no me detuve en primera y segunda revolución industrial, ¿no? Mecánica, no les estoy hablando de la mecánica, les están hablando de la electrónica. Se supone que esa es la pasión de los que están aquí, ¿o no? Sí, de hecho, yo en nuestro video dije de que quiénes fueron los que dieron el paso a de la electrónica. Pues de Maxwell y Hertz. Ya no te escuchamos bien ahí, Ángel. Escríbelo, hijo, porque si ese pato te quita te quita te quita, no sé, velocidad de transmisión de datos, no sé, a lo mejor puede ser. Yo soy ignorante en ese sentido. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pero no se preocupen, todos se pueden en esta vida, ¿vale? Van a leer el siguiente texto. Esperen, déjenme jalarlo de aquí. De mi anaquera. Miren este bebé, qué hermoso. ¿Ya lo vieron? Bueno. Voy a encargarle a Salazar, porque Salazar es así como bien, bien, ¿cómo le llaman? Tiene espíritu de emprendedurismo, ¿sí? Es decir, a él le vamos a encargar que nos ayude a localizarlo de manera digital, ¿sí? Porque si mal no recuerdo, si está en digital. Se llama Los innovadores de Walter Isaacson, ¿sí? Los genios que inventaron el mundo. Tercera y cuarta revolución industrial, al menos aquí está la tercera, ¿no? Yo dije, los compañeros van a hacer una búsqueda interesante al respecto. Son, déjenme ver cuántas páginas. Es un libro de aproximadamente 500 páginas más o menos. Sumamente interesante. Si a mí que soy humanista, es decir, a mí mi área es otra, me parece un libro realmente interesante. Pues a ustedes que son ingenieros o futuros ingenieros les va a fascinar, ¿no? Entonces, ese libro sí les voy a pedir que lo consigan, por favor. Obviamente no está incluido en la primera evaluación porque el examen lo tenemos el lunes, pero sí lo vamos a revisar. Vamos a tener 2 semanas para leerlo, por favor. Entonces, para que lo anoten ahí, vamos a leer ese texto. Cuando hablamos de tercera y cuarta revolución industrial, hablamos de dos revoluciones que van a darle un giro total al mundo en el que nosotros nos desarrollamos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Perdón? Maestra, ¿ya me escucha bien? Ahora sí. Es que estaba viendo como para poner el patito tengo que tapar la cámara. La cinta que puse para tapar la cámara con un papel, está tapando el micrófono. Ah, ya ves Entonces, que te apenas que dije la que era el quité. pato. Te dije que era el pato. A ver, ¿qué pasó? Ya encontré el libro, se los paso al rato a mis compañeros. Ok, perfecto. Bien, Natalia, adelante. Iba a decir lo mismo, que había encontrado un PDF de 638 páginas, Ándales, más o pero no menos. sabía si era ese. Debe ser ese. Lo que pasa es que hay dos versiones. Si esta, si mal no recuerdo, es la segunda. Sí, pero está bien, es ese porque trae bastantes referencias en la parte final, ¿sí? Van a empezar con los creadores de las primeras máquinas calculadoras. Y curiosamente, van a empezar con Ada Lovelace, una de las mujeres que en este libro se reconoce como una ingeniera y pionera de las matemáticas, ¿no? Entonces, empiecen a leer, 2 semanas van a tener para leer su libro. Entonces vamos a hacer varias actividades con él, así que les recomiendo que empiecen lo más pronto posible, ¿sí? Ojalá si alguien lo puede conseguir en Amazon, en otro lugar donde lo puedan tener físicamente, pues mejor. Si es que son de los míos de que nos encanta estar marcando libros y traerlos cargando y todo eso, ¿no? Si no, pues ahí tendrán su documento en PDF, ¿vale? Gracias, Natalia.
Y bueno, les comentaba, si hay dos elementos que cuando surge la primera revolución industrial, va a haber un cambio radical de lo que va a ser del paso agrícola al paso industrializado, ¿sí? Las máquinas van a facilitar el trabajo del ser humano. Es la primera vez que se cree que la ingeniería tal cual va a ayudarnos en muchos ámbitos, ¿no? Y entonces, entre esto, una de las cosas que de las labores más importantes a lo largo de la historia del mundo es la industria del vestido, por ejemplo, ¿no? Todos nos hemos tenido que vestir en algún momento. Entonces, la industria textil que antes era de manera artesanal se va a nutrir de los inventos de la primera revolución industrial, ¿no? Entonces, va a provocar que los telares, la tela con la que se fabrica la ropa, sea más de más fácil acceso. Va a haber mayor variedad y se van a diseñar diferentes tipos de vestimenta, ¿sí? Es más, antes de la primera revolución industrial, tener acceso a un vestido nuevo, por ejemplo, o a una camisa, o un pantalón, era realmente un evento muy significativo. ¿Sí? No era una cuestión de ir al mercado, a la tiendita de la esquina a comprarme algo y ponérmelo, no. Era todo un proceso que implicaba tiempo. Es más, si ustedes revisan, por ejemplo, los antecedentes históricos de lo que fue el virreinato en México, los vendedores de telas que se instalaron en el país, en la zona, se convirtieron en millonarios. ¿Por qué? Pues porque resulta que las telas se vendía la tela, el metro, los lienzos para fabricar la ropa, ¿sí? Tener acceso a un sastre, por ejemplo, para un pantalón implicaba tener recurso económico. Si no, era lo mismo que te tenías que poner, quitar y lavar, ¿no? La revolución industrial va a cambiar esto y nos va a permitir producir, ¿no? Va a haber producción y esa producción va a empezar a llegar a diferentes espacios, pero también va a requerir de qué? Del transporte. Y entonces ahí entran en juego las máquinas de vapor, ¿no? Las máquinas de vapor que ya sea a través de barcos o de trenes van a mover la materia prima. ¿Sí? Y va a llegar a otras condiciones. La tecnología fija, es decir, las grandes fábricas, las que trabajan después con el petróleo, van a empezar a moverse en este periodo. La segunda revolución industrial se enfoca en qué? En el manejo de dispositivos de comunicación a grandes distancias, ya no el transporte, sino ahora hay que comunicarnos, el telégrafo, el teléfono, por ejemplo, las noticias a través del cine, a través de la televisión, de esos primeros fragmentos de grabaciones, el fonógrafo como entendido para disfrutar de música, pero también de cintas, ¿sí? Que incluían información, van a ser importantes. Sin embargo, esto va a mantenerse durante un gran periodo, incluida la energía eléctrica, por ejemplo, ¿no? Toda la luminaria que existe en las ciudades, etcétera. Pero cuando llega la tercera revolución industrial, en donde todo esto que acabamos de mencionar se va a multiplicar en velocidades y en la condición de diferentes dispositivos cada vez más pequeños para poder hacer estas conexiones, el asunto cambia, ¿no? Yo esperaba, no sé, dije, seguramente se les va a ocurrir hablar de la máquina Enigma, por ejemplo, ¿no? Del ganar la Segunda Guerra Mundial de los Estados Unidos a partir del uso de la tecnología, ¿no? Porque en realidad ahí no lo ganaron a través de los soldados, lo ganaron a través de la tecnología, ¿no? Cómo se descifran estos mensajes y entonces se van a dar cuenta que la comunicación es indispensable, no solo para los negocios, sino también para la política, también para la guerra. Y entonces empieza el trabajo con todo lo que hoy conocemos con estas máquinas, ¿verdad? Entonces, el libro los va a llevar por un recorrido desde estas primeras máquinas calculadoras, como van a ser la de Charles Babbage, por ejemplo, la de Ada Lovelace, y cómo se van incorporando diferentes ciudadanos a la construcción de hoy, lo que conocemos como las computadoras, ¿no? No existe una única computadora inicial, es decir, no, a diferencia de otras revoluciones industriales, no hay una sola persona que digan a esta persona se le atribuye la invención completa de la computadora. No, se van a dar cuenta que efectivamente es un trabajo que se da de manera contemporánea por diferentes personas y además cada uno contribuye en diferentes niveles.
Con esto lo que les quiero decir es que básicamente la industrialización que inicia en un primer momento como aquella que va a requerir del músculo para mover máquinas y mecanizar el proceso, hoy hablamos de el músculo cerebral, requiere del cerebro, requiere de los conocimientos para poder mover todo esto. Ya no requiero ir y llenar un tanque de, no sé, de almacenamiento, sino que ahora en esta cuarta revolución industrial que requiero, hacer la programación del llenado, identificar las variables y hacerlo, ¿sí? Entonces, ¿cómo llego hasta ese nivel? ¿Cómo conozco cómo se genera ese proceso? ¿Cuáles son las ciencias y tecnologías que están detrás de él? ¿Por qué me interesará llenar un tanque a larga distancia? ¿Sí? ¿Cuáles son esas características o desafíos que tienen los ingenieros de la época? ¿No? Y entonces nos vamos a dar cuenta que ya no es tan fácil, ¿o no? O sea, ya no es decir, es que es medio esto. No. ¿Qué ocurre si yo me equivoco en una variable en ese llenado del tanque? ¿Pasará algo? Es que no le puse, tenía sueño ese día y no le puse atención al de física o al de matemáticas, que me dijo cómo calcular el llenado y todo eso. Entonces, pues creo que era un 2 o un 1. ¿Quién sabe? No importa. ¿Será que tenga alguna afectación en el llenado del tanque automatizado? Sí. Por supuesto, de eso depende si se llena o no se llena, si se incendia o no se incendia. Entonces, lo que hacemos va a requerir de mayor atención que en otro tiempo, ¿sí? También les dejé que leyeran el texto del futuro de México sin ingeniería. Por favor, sáquenlo, vamos a revisarlo a detalle antes de pasar a otra cosa. Y empezamos con el compañero Jaime Bautista, por favor. Vamos a leer el texto de El futuro de México sin ingeniería. Sí, maestro. El futuro de México sin ingeniería mexicana, por Javier Jiménez Espriu. Dadas las actuales circunstancias de mi patria, he considerado oportuno exponer ante ustedes bajo este título un conjunto de reflexiones que han inquietado no solo mi condición de profesional de la ingeniería, sino fundamentalmente mi visión como mexicano. Hemos discutido con frecuencia sobre estos temas, pero generalmente los hemos analizado en un contexto aislado, sin considerar las repercusiones de los cambios sociales en nuestra profesión, y a veces sin evaluar con precisión el impacto de nuestras acciones en la sociedad. La ingeniería, que es consubstancial a todos los actos de la vida de los individuos y de la comunidad y de las comunidades, acciona nuestra existencia, modifica las relaciones entre nosotros, impacta igualmente nuestra comunidad y nuestra psique, altera nuestro trabajo, orienta nuestros gustos, afecta, para bien o para mal, nuestra salud, nos induce al goce o a la frustración, estimula nuestros sentidos, cancela nuestras capacidades sensoriales. Todo ello, la mayoría de las veces, sin darnos espacio para considerar todos sus efectos, efectuándose estos de manera inexorable ante nuestra ignorancia o trascendiendo nuestra capacidad de observación o de discernimiento. Discernimiento. Hasta ahí, hijo, gracias. Entonces tenemos que, estamos leyendo un texto de quién, de un ingeniero y mexicano, ¿no? Entonces en eso se parece o comparte características en los intereses que ustedes tienen. Ya no les está hablando la maestra de humanidades, ni les está hablando el creador de las ciencias sociales o del análisis económico, sino alguien que se supone está motivado por los mismos intereses que ustedes, ¿vale? En esta condición de qué significa la ingeniería, cuáles son las condiciones que están relacionadas en el quehacer ingenieril, ¿no? Nos habla de que la ingeniería afecta no solamente el ámbito de nuestro campo de trabajo, sino que afecta muchas cosas más, ¿verdad? Todas estas condiciones que incluyen hasta el goce estético, hasta el disfrute ocioso de nosotros como seres humanos. Natalia, ¿me ayudas a seguir leyendo ahí donde dice sin un acto de la ingeniería? Si un acto de la ingeniería altera el paisaje, modifica la ecología, se intuye el libro por el internet o suplanta a Mozart, afecta la existencia de todos. Si un hecho de la tecnología comunica a los hombres, sana sus enfermedades, regenera la tierra, incrementa la producción o da acceso a la cultura, modifica la vida del individuo y de la sociedad en su conjunto.
Sin embargo, su cotidianeidad, su omnipresencia en el tiempo y en el espacio, su permanente y silenciosa compañía en todos los actos y cosas de la vida la convierten en invencible, etérea, al igual que el aire que respiramos y que al hacerlo siempre con naturalidad, lo olvidamos, ignoramos y a veces lo agraviamos consciente o inconscientemente. Continúa, por favor. ¿Sí? La ingeniería no es un área exclusiva de los ingenieros, es un patrimonio de la humanidad. Si del universo hablamos, o un patrimonio de la sociedad, si la limitamos a una nación, patrimonio que toca administrar a los ingenieros, pero que pertenece a la sociedad toda, que la humanidad y las sociedades nacionales han ido creando y acrecentando con el esfuerzo de miles de seres de múltiples generaciones que han ido acumulando experiencia y conocimiento en beneficio del hombre. Para su defensa y progreso, patrimonio que, por ignorancia, apatía, incomprensión, intereses, corrupción, presiones e inconsciencia, en ocasiones se deteriora, se degrada, se pierde, se aniquila. Gracias, Natalia. Entonces tenemos que, cuando hablamos de la ingeniería, no quiere decir que solo les interesa o que les afecta a los que estudian o a los que trabajan en el ámbito ingenieril, sino que todo lo que hagan ustedes como ingenieros nos afecta al grupo social y al planeta entero, ¿no? Los recursos que se consuman de más o de menos nos estarán afectando a nosotros como personas que vivimos o habitamos un planeta como este, ¿vale? Seguimos, Gamboa, por favor. Sí, perdón. ¿Y qué puede ser de una nación sin ingeniería propia frente a los hechos de la modernidad en el umbral del próximo milenio, montados en el caballo de la globalización? ¿A todas esas preguntas? Sí. Enfrentados al monetarismo implacable y desalmado en la era de la información y las comunicaciones digitales, de la multimedia y realidad virtual, del diseño por computadora y el comercio electrónico, de los materiales compuestos y la ingeniería genética, de los flujos internacionales del comercio y las empresas multinacionales, de los talleres flexibles y las líneas de producción robotizadas, de las alianzas estratégicas, la preservación del ambiente y los emporios financieros. Hasta ahí, Gamboa. Entonces, fíjense, hace una pregunta bastante amplia, ¿no? El texto está en la parte final del siglo XX, por eso nos habla del próximo milenio, ¿no? Es decir, del siglo en el que nos encontramos. Y aquí estamos hablando de las cosas que estábamos mencionando hace un momento con la tercera y cuarta revolución industrial, ¿no? Cómo enfrentar las realidades virtuales, la ingeniería genética, el microchip, la nanotecnología, por ejemplo, todos aquellos cambios que se han desarrollado a lo largo de la ingeniería en un país en donde pues todavía no alcanzamos esa, ese desarrollo industrializado, ese desarrollo ingenieril, y en un país donde podríamos decir hasta somos atacados, ¿no? Porque pareciera que las políticas de ciencia y tecnología están como buscando un cambio radical en estos mundos, ¿no? En ese aspecto. Daniel López, por favor, continúe leyendo. Sí. No hemos aprendido la lección fundamental de la autodeterminación tecnológica, que no autosuficiencia. Por ende, el apoyo al desarrollo de la ciencia y la tecnología es cuestión de supervivencia nacional. De no lograrlo, seguiremos exportando los frutos del subdesarrollo e importando, con la ineficiencia de la ignorancia, lo que nos vendan. Hasta hoy no solo hemos alcanzado esta autodeterminación, sino que incluso estamos destruyendo lo conseguido en largos años y con penosos esfuerzos. ¿Le sigo? Sí, por favor. Hemos ido cancelando, matando por inanición, cerrando por decreto, degradando por descuido e ineficiencia, ignorancia, soberbia o intereses discutibles. Los escasos logros en investigación y desarrollo que un día tuvimos, en la misma manera que por falta de estímulos o de conocimiento, hemos obstaculizado el florecimiento de nuevas acciones. Independientemente de la claridad de las cuentas y de los criterios de asignación y de eficiencia, el indicador oficial de inversión en estos rubros, el 0.33% del Producto Interno Bruto,
confirmado en el reciente informe presidencial, es suficientemente explícito en su insuficiencia, habida cuenta además de la situación de por sí precaria de la que partimos y que arrastramos. Ok, hasta ahí. Vamos, anoten por ahí, van a investigar cuánto es el porcentaje designado a ciencia y tecnología actualmente del PIB, ¿sí? Anótenlo por ahí. No te escuchamos, a ver. Adelante, Edwin. Ujú. Ok, hay que checar, ¿sabes? ¿A cuánto equivale del Producto Interno Bruto? Porque hay diferencia entre manejarlo como Producto Interno Bruto o del presupuesto, ¿vale, Edwin? Ya el compañero ya les adelantó cuánto es en cuanto al presupuesto. Ahora tendrán que convertirlo del Producto Interno Bruto, cuánto equivale, ¿no? Este tema lo estamos empezando aquí, vamos a terminarlo de alguna otra manera porque tenemos que cerrar en el examen el día lunes, pero no quiere decir que no lo vamos a retomar en la segunda unidad. Recuerden que la segunda unidad se llama Ciencia y Tecnología, entonces vamos a terminar de hablar de la ingeniería para introducirnos al concepto de tecnología y ciencia, ¿vale? Bien, gracias, Daniel. Vamos a preguntarle al compañero Abraham. Maestra, perdón. Adelante. ¿Puede volver a repetir qué tenemos que investigar? ¿Porcentaje de Sí, qué? del PIB destinado a ciencia y tecnología. Gracias. De nada. Y vamos con el compañero, ¿dijimos quién? Ya no me acuerdo. Yo. Adelante. Dice, hemos establecido un entramado interminable de tratado, leyes, normas, reglamentos, especificaciones, procedimientos, aranceles, licencias, Aranceles. etcétera. Aranceles, licencias, etcétera, que han conseguido desplazar a la ingeniería mexicana y a las empresas mexicanas que la emplean a un segundo o tercer plano de participación en la satisfacción de nuestras propias necesidades, como subcontratistas o maquiladoras de los grandes consorcios internacionales. Las limitaciones que hoy imponen la falta de conocimientos técnicos, la insuficiencia de capital, el escaso de accesos a créditos, las altas tasas financieras, la imposibilidad de cubrir las garantías económicas o la discriminación en los pagos que, puntuales para los extranjeros, se retrasan larga y conscientemente para los nacionales, y los nuevos criterios para la obra publicada de los proyectos, llave en mano las formas y procedimientos de licitación, las nuevas fórmulas de construye y transfiere o construye, opera y vende, etc. Son cuestiones que naturalmente inclinan la balanza a favor de los grandes consorcios multinacionales dueños del dinero. Hasta ahí, Abraham, gracias. Entonces tenemos, este texto obviamente ha cambiado el contexto en el que nos encontramos en algunas cosas, pero lo que no ha cambiado es precisamente todo lo que se tiene que hacer para concursar, por ejemplo, por un proyecto o condiciones de esto, ¿no? ¿A qué me refiero? Los ingenieros tienen que enfrentar grandes desafíos que no solamente están dados por el interno de la disciplina, sino también por las condiciones administrativas y de gestión. Hay que presentar proyectos, hay que presentar iniciativas, diagnósticos, etcétera. Hoy, por ejemplo, algo que ha cambiado en cuanto a cómo se manejan las licitaciones. Una licitación, por ejemplo, es un concurso, ¿sí? En el cual una persona, un grupo de personas, un consorcio, un equipo de trabajo, un consejo de una empresa presenta un proyecto para concursar con otros para ganar estos proyectos, ¿no? Es decir, vamos a construir la carretera B y entonces participamos varios consorcios y se supone que se elegía a la persona o al consorcio que mejores resultados presentara, ¿no? En cuanto a recursos económicos y satisfacción del cliente. Esto que ocurría, pues obviamente las grandes empresas multinacionales pues tenían mayor posibilidades porque tienen los recursos para contratar al personal que se encarga de cada área, ¿no? Las compañías nacionales pues tienen que hacer las mismas personas prácticamente todo el proceso. Esto ya era problemático, ¿no?
Pero hoy, por ejemplo, vamos a encontrar que en la política actual ya no hay licitaciones. ¿Qué significa esto entonces si ya no hay licitaciones? Ya les expliqué que era una licitación. Los proyectos se asignan de manera directa, efectivamente. Esto trae cosas positivas para algunos y negativas para muchos, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuáles son las diferencias o cuáles son las cosas positivas o las negativas? A ver. Fíjense, ajá. Ujú. Ok, ¿y cuáles son las desventajas? Ok, excelente. Entonces ya tenemos el pro y el contra, ¿no? Y nos dice Edwin, debido a esto, efectivamente, las compañías mexicanas son prácticamente inexistentes ya, ¿no? Una que otra por ahí, ¿no? Por ejemplo, las compañías del señor Carlos Slim, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Aparentemente hay un cambio positivo porque él es mexicano, ¿no? Es multimillonario. ¿A quién Eh, beneficia la asignación directa de un proceso de esta manera? A él. A él, ¿sí? O sea, quiero que más o menos vayan captando cómo van estos cambios, ¿no? Es decir, un cambio de esta naturaleza nos hace retroceder en un ámbito que es, al no haber concursos de licitación, se presta más a una condición de compadrazgos, ¿no? Cosa criticada por el gobierno actual, pero que se da, ¿no? Entonces, tú eres mi cuate, Leonardo, a ti te voy a dar la licitación, ¿no? Dos, aparentemente es positiva porque efectivamente si nos comparamos con otras internacionales, pues ¿qué ocurre? Salimos perdiendo. Sí, la pregunta aquí sería, ¿no hay otras maneras de construir esto? ¿No hay otra forma de solucionar esto solo cambiando el estatus? De esa manera se cambia totalmente el panorama o la condición administrativa. Son preguntas que nos debemos dejar, nos debemos hacer y nos debemos ir respondiendo poco a poco. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a entender el fenómeno económico, cultural y tecnológico en el que ustedes como ingenieros van a trabajar. ¿Sí? ¿Cuánto gana un ingeniero, por ejemplo, al mes? Esa sería la primera pregunta que tendrían que hacerse, ¿no? ¿Qué pasa De- con la competencia que tenemos como ingenieros, no? Perdón, Leo. ¿Quién iba a hablar? ¿Alguien dijo algo? Yo le iba a decir que lo del ingeniero obviamente depende muchísimo ¿De qué? de la ingeniería que hayan estudiado, de los años que tenga, todo eso, de la Claro, empresa hay donde variables de otro trabajen. tipo, hay variables de distinto tipo, pero un cálculo general, no hay gran, o sea, obviamente, si eres una persona con una experiencia y otra, una formación muy elevada, pues puede ser que tengas mayores posibilidades. De términos generales, ¿cuánto gana un ingeniero? En términos generales, un egresado de uno, ¿qué les gusta? De 1 a 5 años, Creo que es de 10 a 15 mil más o menos, mensuales. es lo que Ujú. están ganando.
¿Esto es mucho, es poco? ¿Qué pasa? Poco si lo comparamos con otros países, Es nada pero, prácticamente. pero a la vez también puede ser más, depende con qué lo compares. Fíjate, ahí es donde hay que cambiar la condición del pensamiento. ¿Con qué Estando en lo vas a México es comparar? mucho, ¿no? Son mucho 15,000 pesos, Eric. Estando en Eso México. Es Ah, se acabó No, el no, año no. nuevo. A ver. Ojo, no me vengan con estando en México. O sea, el que sabe, sabe. El trabajo es el mismo en México que en otro lado. ¿Sí? O sea, ustedes como ingenieros están rompiendo las pestañas por estudiar, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuánto tendrían que ganar? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Para qué les sirven 15,000 pesos mensuales? Díganme, ¿cuánto cuesta una renta? ¿Cuánto cuesta el transporte? ¿Cuánto cuesta alimentarse? ¿Cuánto cuestan los servicios médicos? ¿Cuánto cuestan todas las necesidades que tienen que cubrir? Ya con eso se va todo el salario. Efectivamente. Obviamente me van a decir, sí, lo comparas, sí, lo comparas, pero no lo comparen, chicos. Recuerden que estamos hablando de una condición profesional, ¿sí? Si nosotros nos ponemos allá afuera a ver el mundo y todas las cosas que están mal, pues sí, tendremos que dar gracias a lo que creamos por estar en las condiciones en las que estamos, ¿sí? Pero vamos a hablar de los elementos económicos, académicos, tecnológicos, que nos permitan tomar una decisión para decidir o para decir, bueno, es que esto es correcto o es incorrecto, ¿sí? ¿Qué tanto trabajo realizo y cuáles son las funciones que me tocan para lograr esto? Ahora, lograr 15,000 pesos en un mes, no a todos se los pagan, chicos, ¿eh? Ustedes tienen que demostrar no sé cuántos años de experiencia laboral y todos estos procesos, ¿no? ¿Y cómo voy a generar experiencia si, por ejemplo, tengo que cubrir otras necesidades y entonces dejo de terminar mi carrera porque tengo que pagar mi escuela y empiezan a entrar muchas variables más? Pero ¿a qué voy con ello? El panorama de los ingenieros dentro de México no es un panorama favorable, ¿sí? Y no nada más de los ingenieros, obviamente. Si se van al ámbito de los médicos, van a encontrar algo similar, ¿sí? La cuestión es, ¿no se requieren ingenieros en el país? ¿No habrá trabajo suficiente para los ingenieros? ¿Las necesidades económicas, sociales y tecnológicas no requerirán de ingenieros? Sí, porque si no hay ingenieros no hay avance. Totalmente de acuerdo. De hecho, el texto se los menciona, ¿no? Si no hay una formación ingenieril y no hay campo laboral para los ingenieros, el desarrollo tecnológico, científico de un país se va en picada, ¿sí? Son indispensables, igual que los médicos, ¿no? Y resulta que en ese país no se forman los suficientes ingenieros para atender todo lo que ocurre en las necesidades del país. Entonces, si no se cubre todo esto, si son poquitos, ¿por qué ganan poquito? Esa es la pregunta, ¿o no? Y la respuesta no está dada en una sola cosa, sino que es una respuesta macroeconómica. Es una respuesta que involucra no solo a México, sino que involucra a diferentes países con los cuales se tiene que competir. Edwin, por favor. Ujú. Ok. Ok, por ahí va la respuesta, ¿verdad? Ya el compañero dijo una palabra fundamental, globalización. Adelante, Góngora. Sí, y también lo que sucede mucho es que hay mucho potencial
social y talento tecnológico y científico en México, pero muchas veces no se apoya. Entonces, muchos de estos ingenieros y científicos suelen irse a otros países como Estados Unidos, donde traen mucho talento de otros países que no tienen ese desarrollo y muchas veces ese desarrollo se queda en los países que se les ayuda o se les brinda la ayuda. Entonces, aquí en México creo que debería haber un poquito más de apoyo en esa parte científica y tecnológica. Gracias, Góngora. Y ya el compañero dijo otro factor, la fuga de cerebros, ¿no? Entonces tenemos por un lado el aspecto de la globalización, la fuga de cerebros. Yo le añadiría otra por ahí, ¿cómo la digo? La falta de estímulo real al estudio como tal, ¿sí? Ahorita les voy a decir a qué me refiero. Maestro, ay, perdón, es que luego trabajo con maestros y ahorita les voy a decir maestro Ángel, discúlpenme, no me acordé de mis alumnos maestros de mañana. Adelante, maestro Ángel. Maestra, por ejemplo, tomando como por ejemplo del compañero que dijo de que le damos más importancia a los problemas de otros países, podemos tomar como ejemplo a China, que se puso a encargar del desarrollo tecnológico de su propio país y en 40 años se convirtió en la segunda potencia mundial. De hecho, aunque creamos Estados Unidos, designa poco de su presupuesto a la tecnología en comparación a otros países. Así es. Pero es bastante en comparación a la de México. De hecho, ya busqué una tabla y es muy poquito. Yo creo que también falta el estímulo del gobierno para la obtención de lo que los ingenieros se queden aquí. Por ejemplo, Corea del Sur designa casi el 5% de su Producto Interno Bruto. En cambio, México designa como el 0.1% de su PIB, el cual de por sí es poco. Oye, Ángel, ya que estás en esos datos, búscate por ahí. ¿Quiénes fueron los 5 primeros lugares en la prueba PISA del 2018? ¿No? Vamos a encontrar una coincidencia sorprendente. Bueno, ¿a qué voy con ello? Entonces, ojo, hay que tener mucho cuidado con este análisis. No se trata de decir entonces, pues yo me salgo de la globalización y yo hago lo que yo quiera. Pues resulta que es un proceso histórico-económico que no permite esto, ¿sí? Todas las condiciones que se van a generar después de los años 30, en esta evolución de las revoluciones tecnológicas, vamos a encontrar que hay cambios radicales que nos obligan a estar en compañía de negocios con otros países. Eso no se acaba así, ¿sí? No va por el punto de decir, pues ahora voy a hacer esto y me voy a negar a hacer esto otro. ¿Sí me explico? No es un capricho, sino que requiere soluciones más inteligentes. Y una de ellas es el trabajo al interior de nuestro país. Simplemente, nada más observen, ahorita que nos dé los datos Ángel, va a encontrar que en los primeros lugares de esta famosa prueba PISA, que en México, ¿en qué lugares hemos quedado? Creo que la última quedamos en el último lugar, chicos. Pero ¿saben cuál fue el argumento gubernamental? No importa, es que eso es neoliberal. No va por ahí, chicos, ¿eh? Es decir, si bien es cierto, la evaluación tiene que considerar otras variables, como de dónde venimos, las características económicas y todo esto, no podemos justificar que estamos en el último lugar de la tabla. Después de países que han tenido guerras constantes a lo largo del siglo XX. De hecho, Argentina tiene mejor lugar en la prueba PISA que nosotros. De hecho, es el primer lugar en América Latina, Argentina. Y Argentina tiene grandes problemas. Entonces, ¿qué pasa con México? No sé si me estoy explicando. Por un lado, tenemos muchas cosas que analizar y cambiar, ¿sí? Pero no podemos estar como los niños echándole la culpa a mamá o a papá porque él no me hace esto, no me hace lo otro. Requiere que nosotros tomemos con madurez y trabajemos conforme a lo que necesitamos, ¿sí? ¿Quiénes son los primeros lugares, Ángel? De la que encontré, bueno, fue la que me salió del 2018. China ocupa el primer lugar porque desplazó a Singapur. Ajá. Pekín, bueno, es que esas son las ciudades de... Ok, China, Singapur, Macao, Hong Kong y Estonia. En cuestión de lectura, porque
En matemáticas es China, Singapur, Macao, Hong Kong y Taiwán. Y en ciencias es China, Singapur, Macao, Estonia y Japón. Entonces, ¿quiénes son los que están dominando el mundo? Los Los chinos, asiáticos, ¿no? los ¿Sí? asiáticos, ajá. En general, los asiáticos, ¿no? ¿Y esto qué nos está indicando? Entonces, no nos sorprendamos que la economía, que los trabajos y todo eso lo tengan ellos, porque están demostrando que son los mejores, ¿sí? Ahí, También tengo el de América Latina. ujú, por favor. Los primeros 5 de lectura es Chile, Uruguay, Costa Rica, México y Brasil. Ujú, así es. En ciencia es Chile, Uruguay, México, Costa Rica y Colombia. Y en matemáticas es Uruguay, Chile, México, Costa Rica y Perú. Ok. O sea, estamos ahí porque pues no podríamos estar peor, ¿no? Pero, ¿qué ocurre con las condiciones? Esa medición que tiene todas las críticas del mundo, porque efectivamente, por ejemplo, ¿cómo le podemos hacer con un niñito que realmente no puede asistir a la escuela, que tiene condiciones de marginación y todo esto? También tenemos en México la otra cara, ¿no? Aquellos que sí tienen todo. Yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿cuántas veces en realidad ustedes no han tenido las condiciones para estudiar? ¿Y cuántas veces no lo han hecho porque tienen fiesta, tienen sueño, están muy cansados, se desvelaron viendo películas? Y entonces hay una gran diferencia entre la respuesta a estas preguntas. Si ustedes analizan los sistemas educativos asiáticos, van a encontrar que sus compañeros asiáticos estudian prácticamente todo el día, ¿sí? Salen de la escuela y van a clases de regularización o clases extra de matemáticas e inglés y ciencias, ¿sí? Hay por ahí un estudio que menciona que salen a las 5:30 de la mañana de sus casas, 6 de la mañana y regresan 11 de la noche después de todas sus actividades. De hecho, Maestra, sí, exacto. Mande, maestra, ¿quién me habló? yo, ya había Adelante. visto, de hecho, que, bueno, o sea, aparte de todo eso, que estudian bastante, porque sí, por ejemplo, los japoneses, bueno, en sí los asiáticos, pero creo que más los japoneses que son la referencia, la disciplina que les ponen desde, ahora sí que primaria, por decir nosotros, es lo que los lleva a donde están ahorita. Así es, Eric. Y entonces, ya la justificación de que, ay, es que tengo flojera. ¿Dónde queda, muchachos? A ver, los niños, en el caso me parece que es China, no estoy segura. Tengo dudas ahí si fue China o es Japón, no sé. De la última vez que estuve revisando sus sistemas educativos, hacen una selección desde que son bebés para entrar a las guarderías, ¿eh? No, no cualquier bebé entra a una guardería A, B o C, por ejemplo. Los clasifican ya desde ahí. Entonces, si el bebé es de los lentos en cuanto a reacciones motoras, va hasta el último nivel de la guardería. Si es de los rápidos, va en la primera. Cuando entran a primaria, se les considera de qué guardería vienen, si de la A, la B o la C. Entonces, imagínense la presión desde que son bebés, ¿sí? Esto, por supuesto, tiene consecuencias negativas en el ámbito de la personalidad. Eso es un hecho. Los países asiáticos tienen altas tasas de suicidio, ¿sí? Yo no les pido que lleguen a ese nivel de exigencia, chicos. Yo solo les pido que se pongan a estudiar. Se pueden ir de fiesta todo lo que quieran, pero decíamos en mis épocas, pero aunque sea en vivo, tienes que llegar y hacer tu examen. ¿Saben qué significaba llegar en vivo? Sin ¿No? dormir, sin Sin dormir. dormir y con algunos alcoholes encima, ¿eh? A veces. Ya llegabas a tu casa, te echabas un baño rápido, te cambiabas, comías algo rapidísimo y a presentar proyectos, exámenes. No se valía usar esto de excusa, ¿eh? No era necesario, es más, estábamos trabajando y de repente, a ver, échate un shotcito, de repente, ¿no? Síguele, ¿no? Pero no había excusa, ¿vale? Yo no les estoy diciendo que lo hagan, ¿verdad? Pero no inventen, ¿no? Ya dejen un poco el Netflix y todas las demás cosas que tengan que ver, los videojuegos y todo eso, y pónganse a estudiar, ¿no? Ya dejemos de echarle la culpa a todo el mundo. Mi mamá, mi papá, el internet, el maestro, la escuela, es que estoy en línea, es que no puedo, es que tengo sueño, es que... Porque no se trata de eso, se trata de competir con uno mismo, ¿sí?
tengo compañeros de ustedes egresados del Politécnico que afortunadamente se han puesto la camiseta y muchos de ellos desafortunadamente no viven en el país, ¿no? Desafortunadamente porque se tuvieron que ir para obtener otro tipo de oportunidades, ¿no? Pero lo que sí les puedo decir es que sí es necesario hacer lo que se tenga que hacer por aprender y ser el mejor. Tengo algunos del ESIME, hay un chico que está en Nueva York, por ejemplo, de los que yo tengo contacto, ¿no? Tengo otras chicas que están en Alemania, otras que están en Francia, y realmente fueron estudiantes así como ustedes, pues sí, igualitos, así como ustedes entraron al ESIME y trabajaron para ello, ¿no? Hay otros que están en Canadá y muchos otros países. ¿De quiénes se depende? Pues de ustedes, muchachos, nadie más que de ustedes, ¿sí? Y fueron a estudiar, algunos de ellos se fueron cuando empezaron a estudiar maestrías y doctorados a otro país, y otros se fueron por ejemplo, hay una chica que conozco, ella es de SEO, ella es de la de enfermerías. Hubo ¿cómo se llama? Una selección, un reclutamiento en Alemania, porque ellos no tienen casi enfermeros, estudios de enfermería. Y entonces allá tiene 3 años viviendo en Alemania. Obviamente, imagínense pasar de hablar español a hablar alemán, ¿no? Entonces, ahorita está en pruebas para ser aceptada definitivamente en el sector salud alemán, ¿no? Pero está en estos procesos. ¿Ustedes qué van a hacer? ¿Qué han hecho? ¿Cómo lo están construyendo? ¿Cómo están construyendo su futuro? ¿Ya tienen listo hacia dónde, cómo? ¿O solamente nos estamos quejando de lo que no tenemos, ¿no? Porque esa es otra opción. Bien, ya no nos queda tiempo, chicos. Tenía yo varias cosas pendientes. Bueno, les voy a mandar, ustedes ya vieron la película de Tiempos Modernos, ¿verdad? Sí. Les voy a mandar un cuestionario que hay que resolver, ¿sí? Sobre esto, que está relacionado con esto mismo que estamos trabajando. Y es este cuestionario que apenas estoy construyendo, pero ahorita lo acabo, ya nada más. De hecho, ya lo acabé, nos falta ponerle los datos. Sobre la relación entre la película, los procesos industriales, ¿sí? Y cómo se desarrolla la ingeniería. 2, ya vieron que ya apareció una tarea más en su actividad de Edmodo. El texto se llama Cualidades de un ingeniero, que es de esto que estamos hablando. Van a hacer un mapa mental sobre esto. Y finalmente van a observar una biografía de Henry Ford, que es parte de lo que vamos a continuar trabajando en la unidad número 2. Yo se las publico, ¿sí? La biografía es una autobiografía, pero es de audio, es en audiolibro, vaya. No tienen que leerla, la van a escuchar, ¿sale? Esas serán las 3 actividades. Hasta aquí llega nuestro examen del día lunes, ¿sí? Es decir, hasta el cuestionario de tiempos modernos, cualidades y la autobiografía de Ford, ¿sí? ¿Preguntas? Ay, me faltó pasar lista. Déjenme rápido. ¿Dónde está mi lista? Ay, muchachos, ¿dónde dejé mi lista? Aquí está. Este escritorio ya no tiene espacio. Rapidísimo. Natalia sí está, Jarín también, Karim, Jordi también está, Raimundo Córdoba se encuentra. No, ¿verdad? Ese chico ya ni viene. Listo. Hanna Paola se encuentra. No. Aldo Yair, no, ya Aldo. Le dicen a Aldo que tiene que entrar temprano, ¿eh? Porque al cuarto para las 9, pues no, ya después de que de esta desayunó y todo lo Maestra, demás, ¿no? con Carlos, respecto a Aldo, lo que pasa es que él trabaja, entonces permíteme ahorita. tantito. Sí. Carlos Daniel Gamboa. Y aquí soy. Ok. Carlos Armando Góngora también, ¿verdad? Miriam Yasmín. No está. Alan Daniel, también estás por ahí, ¿verdad, Alan? ¿O me equivoqué? Sí, aquí estoy. Daniel López, Angélica Nori, Johan Alberto. Presente. Ok, Eric Noé. ¿Johan no está? Sí, aquí estoy. Ah, ya te vi. Eric Noé también, José Ángel Martínez. Sí, aquí estoy presente. Job Mora, Luis Antonio Morales, Jesús Eduardo, ¿sí está Jesús Eduardo? Sí. Sebastián Reina, ese niño tampoco viene. Abraham Ríos, Gabriel Emiliano, Leonardo Rueda, Edwin, Ángel Rodrigo, Edgar Yael Serrano Presente. y Zacarías. Aquí Bien. ando. Ok, Presente. los demás se pueden desconectar, por favor. Me quedo con Abraham, ¿sí?
Nos vemos el día lunes.